confusión sobre un tema de RENAP. A lo largo de eso, nadie no nos ha mencionado ni ECO ni el señor Víctor Hugo Hernández. Todo ha sido el tema de Juan Carlos Monzón. Si el señor juez dice, voy a dejar de lado la declaración de Monzón, entonces ¿en qué quedamos? ¿Sí? Si es la declaración de él la que nos tiene a nosotros aquí. A lo que tuvimos acceso de toda la información presentada por el Ministerio Público, no hay absolutamente nada que sea contundente en este tema. Y si dice, por ejemplo, lavado de dinero, la pregunta es, ¿qué dinero? Por ejemplo, el caso de RENAP dice, hay que investigar a los demás de la Junta Calificadora. Yo nunca fui miembro de una Junta Calificadora, era miembro de un directorio. Porque en la imputación dice el Ministerio Público que yo tenía un voto decisorio. ¿Cuál decisorio? No está establecido en ley nada de eso. Primero, votamos los 3 miembros del directorio. Segundo, cuando se aprueba el contrato, soy el único que no vota. ¿Sí? Además, como lo dije en mi declaración, no hay absolutamente ninguna situación del Ministerio de Gobernación en donde hubiera habido alguna situación en donde se pusiera como antecedente que hubiéramos tenido algo que ver con Juan Carlos Monzón en algún momento. No hay nada de eso, ¿verdad? Ni Víctor Hugo Hernández ni Eduardo González hablan nada de nosotros. En ningún momento lo hacen. Como parte de este análisis, realmente lo que corresponde es trabajar con el Ministerio Público. Aquí, como decíamos, es responsabilidad del Ministerio Público probar culpabilidad, pero nosotros vamos a trabajar para probar inocencia con ellos. Vamos a utilizar todos los recursos que nos permite la ley para ir documentando paso a paso, ir trabajando paso a paso sobre este tema, y no importa si hay que esperar 6 meses, 1 año, 2 años, pero que sea al final, ¿verdad? Como está escrito, todo obra para bien, yo creo en eso, y creo que al final del día puede haber un resultado positivo del lado nuestro. Una vez se pueda aclarar todo, se pueda documentar todo como corresponde. Eran las declaraciones del exministro Mauricio López Bonilla, que hace su análisis particular de la resolución del juez Miguel Ángel Gálvez. Él dice, no tomó en cuenta la declaración de Monzón, y es la declaración de Monzón la que nos tiene acá. Vamos a hablar de eso más adelante. Nos quedamos con el tema de la falta de mérito en algunos casos. Fernando, tu percepción de la decisión del juez Gálvez. Yo insisto que la decisión del juez es acertada. Me parece que él hizo toda una fundamentación y argumentación de los que ligó a proceso y de los que les dio falta de mérito. En este caso, yo me atrevería a decir que quien pudo haber fallado en esas faltas de mérito fue el Ministerio Público. Porque aquí nosotros pensemos que el juzgador, él está sentado en su escritorio, esperando a que el Ministerio Público le demuestre por qué una persona debe ser procesada por un determinado delito. Y si el Ministerio Público no le lleva la suficiente información, él no puede arriesgarse. Su obligación es ser imparcial. Él no puede decir, porque los demás sí los voy a ligar, a este también no. Si la documentación no es suficiente para ligarlos, si la prueba no es suficiente, no los debe ligar. Entonces acá es donde vemos una doble cuestión que debemos de tomar en cuenta. Primero, lo que comentabas acerca de la declaración de Juan Carlos Monzón, lo que estaba comentando incluso el exministro de Gobernación López Bonilla. Aquí estamos acostumbrados en Guatemala a que se litiga por los medios. Las personas poderosas han podido pagar abogados defensores que salen en los medios diciendo cosas a favor de sus defendidos. En este caso estamos escuchando a Otto Pérez, estamos escuchando a Mauricio López Bonilla y algunos otros diciéndonos, metiéndonos la duda de que ellos no son culpables, ellos no son responsables. Pero también se ha dado la oportunidad, algo que nunca se había visto, que ahora tenemos al juez que está siendo televisado y que nos puede explicar su argumentación, que nosotros podemos comprender eso. En el tema de falta de mérito, aquí se habló incluso del problema con la tipificación de algunos delitos. ¿Es entonces responsabilidad del Ministerio Público, como lo plantea Fernando? ¿Hay una cuestión o un problema de origen? Yo creo que es más sencillo. Yo creo que los 4 acusados a los que hoy se les dictó falta de mérito era los casos en los que sí gran parte de su posible vinculación con las acciones criminales descansaba en el testimonio de Monzón. Y hay uno que se me viene a la mente, es el señor Julián Muñoz, que era director de Trifiño. Julián Muñoz, Monzón lo menciona en su declaración y dice, es que a Julián Muñoz le pedimos que nos asesorara porque él sabía de compras y contrataciones y procesos administrativos. Seguramente en la investigación del Ministerio Público, el resto de documentos o el resto de testimonios no permitían vincular directamente al señor Muñoz con otro tipo de medio de investigación, y el eje central era la declaración de Monzón. Al no tomar en cuenta la declaración de Monzón, el juez pues no tenía cómo amarrar a esta persona. Y creo que algo similar pasa con Marvin Díaz,
porque básicamente su vinculación era negocios en Puerto Santo Tomás. Y luego está el caso de Luis Montiel, que el caso de Luis Montiel es interesante, porque ahí la valoración es otra. Luis Montiel es un abogado que notariza varias sociedades anónimas. Y entonces la pregunta del juez es, ¿él sabía que esas sociedades anónimas iban a ser utilizadas posteriormente para lavar dinero, sí o no? Y la conclusión en el razonamiento de Gálvez es que no, que él solo hizo su trabajo de notarizar. Él no tenía por qué saber para qué se usaron. O sea, ahí es donde se ve lo que dice Fernando, que el juez va individuo por individuo tratando de analizar los hechos, su posible participación, incluso hasta valora el dolo que pudo haber tenido cada de estas personas, y sobre esto falla a quién le da falta de mérito, a quién le dicta ciertos delitos, a quién le quitó otros, a quién los ligó por todos. Por ejemplo, en el caso de Judith Ruiz, aquí hablamos de la posibilidad, la defensa de ella era yo pues cumplía órdenes que se me daban, entonces que pudiese existir la posibilidad que solo quedara por encubrimiento, más que por otro tipo de delito. Al parecer no, el juez Gálvez dice, no, ella manejó recursos, manejó dinero y debió haber tenido algún tipo de conocimiento y no solo fue un encubrimiento de esa actividad. O sea, también hubo estrategias de la defensa que al final no dieron resultado, fuera del tema de Monzón. Por ejemplo, escuchamos a Mauricio López Bonilla que nos dice, a nosotros nos tienen acá por la declaración de Juan Carlos Monzón, pero ¿será cierto que solo por eso están ellos ahí? Eso es una cuestión clave. Acá nosotros también tenemos que valorar, veíamos los expedientes que tenía en sus manos el juez Gálvez. Aquí había una investigación seria del Ministerio Público y la CICIG. El Ministerio Público no puede fundamentar una acusación únicamente en la declaración testimonial de una persona, porque si hace eso, esa declaración al desvirtuar o al contradecir al testigo, se caería todo el proceso. Entonces, como decía bien Philippe, no, la declaración de Monzón ayudó a hilvanar las cosas, pero detrás de esto hay documentación, hay cuentas bancarias, hay informaciones de la Superintendencia de Bancos, hay informaciones de la Superintendencia de Verificación Especial que dicen cómo era manejado el dinero, hay facturas, hay compras, hay organizaciones. Este caso es un caso especial porque nos está permitiendo ver cómo funciona una estructura de crimen organizado. Y cuando dice Mauricio López, ¿qué dinero? Lavado, ¿cuál dinero? Es que, a ver, un momento. Recordemos algo, esta es una audiencia de primera declaración, que tomó mes y medio, es por lo extraordinario del caso. Y así va a ser el proceso. Pero en la audiencia de primera declaración, lo único que se analiza son dos cosas: que hayan indicios razonables para pensar que posiblemente se cometió un delito, y que hayan indicios para pensar que las personas que ahí están sentadas pudieron haber participado en la comisión de delito. Si la respuesta es sí a ambas interrogantes, ahí es donde se dicta auto de procesamiento y se le dice, bueno, Ministerio Público, usted tiene un tiempo, generalmente 3 meses para amarrar bien la investigación y en 3 meses usted regresa y me la trae. Hasta en ese momento se empieza a valorar la prueba. Hasta en ese momento el Ministerio Público tiene que llenar las piezas faltantes del rompecabezas y ya después es que se valora la prueba. El Ministerio Público dice, no, ¿sabe qué? Fíjese que aquí no encontré más cosas, entonces yo mismo le digo que cancele el proceso. Hasta después es que se va a un juicio donde ya se mira esos detalles. O sea, hoy, solo por el simple hecho de que hubiera indicios de que hubo una cooperacha, de que se utilizó dinero de forma anómala para comprarle propiedades a Pérez Molina y a Valdetti, ya hay indicios de la comisión de delito de que ellos fueron responsables. Que es suficiente para seguir el proceso. Le tocará al Ministerio Público en los siguientes 3 meses responder esa pregunta de dónde venía el dinero. Una cosita así rapidita, para que no se nos quede en el tintero. Es cierto, a Judith Ruiz no se le cambió el delito, pero sí hubo otros acusados que sí, como por ejemplo, a Edín Barrientos, el juez consideró que no había suficientes indicios para ligarlo por asociación ilícita. Básicamente lo que dice es, yo no veo que usted haya sido parte de la red, pero usted sí facilitó lavado, entonces lo liga solo por lavado. A Edna Berganza, que era la tesorera del Partido Patriota, dice, bueno, a usted la voy a ligar solo por financiamiento electoral porque no tengo indicios para pensar que usted haya sido parte de una red para lavar dinero para la campaña. O sea, ese detalle de decir, en este delito yo creo que sí le aplica, no veo indicios, creo que también es otro indicador de la minuciosidad con la que falló el juez Gálvez. Bueno, vamos a la segunda pausa, ya lo sabe, envíe sus comentarios con la etiqueta SF Ligados. Al regreso leemos las opiniones de los internautas. Regresamos.